que tú eres muy joven. Por ejemplo, nuevas bandas. ¿Tú todavía sigues relacionado con nuevas bandas? No, yo me fui de Nuevas Bandas en el año 2022. ¿Por qué te votaron de ahí? Bueno, historias pasan, No puede historias ser, ocurren. estoy Sí, echando- sí, estoy sí. echando- No, estoy echando broma. Eso da para otro programa, ¿ok? Mucho más extenso. Estoy echando broma porque, como todo, pues, nuevas bandas es una cosa. Ahorita estás en Cusica. Estoy en Cusica, Es una sí. empresa importante también, como nuevas bandas, como todas esas empresas Sí. relacionadas con la música. Mira, En Nuevas Bandas trabajé más directamente con lo que es el nuevo rock venezolano, la generación de relevo, y en Cusica estoy más que todo con la misión de esta empresa, que es un poco ese rescate de la industria musical venezolana, que tanto nos hace falta, y justamente pegarnos un poco a esa ola de los conciertos de otras productoras de eventos que históricamente aquí han hecho en Venezuela. lo primero que dijiste de nuevas bandas, que era en tu administraciones en nuevas bandas, Sí. ¿con qué grupos te tocó así lanzar o promover? Mira, Tú eres un buen promotor de música. en el primer Nuevas Bandas que yo participé en la curaduría del cartel, por ejemplo, de ahí salió Vinilo Versus. Ajá. Del segundo Nuevas Bandas que me tocó también hacer una selección, estuvo La Vida Bohem, también estuvo Carnavali. Ahí, por cierto, se presentó Arcas cuando era Nuro, en esas Nuevas Bandas. En el 2009 me tocó trabajar con El Nacimiento de los Mesoneros y Charlie Papa. En el 2010, Raguayana. En el 2012, O'Kills. Ya en el 2017 con Gran Radio Riviera, después Anaquena. Varias agrupaciones, pero ese fue el tramo que, digamos, me correspondió junto a un gran equipo que conservo en el corazón y que todavía conservo amistad con ellos, como Marco 77, como Pericles Sánchez, Manuel Ángel Redondo, Alejandro Puki Fernández, Jen Friedwald, Juan Carlos Ballesta, José Tomás Angola. Fíjate, Ilustres que estuvieron en ese equipo en un y que minuto. aportaron esa historia. en un minuto, tú acabas de nombrar una cantidad de grupos que convierten a estos últimos tiempos en una época de un rock importante, así como lo hubo. O sea, eso que tú acabas de nombrar, O'Kill, Raguayana, Carnaval y La Vida Bohem, Lagos, los Mesoneros, todo eso que está. Eso es muy. Y también has nombrado una serie de venezolanos también, de trabajadores en la industria. Por ejemplo, Pericles. Sí. Pericles. Ahí tenemos un caso, que es tu pana. Yo cuando estaba en la Mega, en las tardes le daba clase de cine a Max y a Pericles Y a Henry González. y a Henry González. Es una maravilla. Esa tarde, justamente antes del programa que tenía con Erika de la Vega. Ahí analizábamos películas. Bueno, Pericles hoy en día es uno de los tipos más, ¿cómo se llama? Rankeados en México. Guionista de Amazon Prime y de Comedy Central, HBO Max, también fue guionista de Rebelde. Y está escribiendo ahorita un montón de cosas que en su momento se van a enterar, pero está montado en Increíble. esas ligas grandes, enormes de las plataformas digitales. Sí, claro que Estuve sí. hablando con él en México como media hora, ¿vale? Con Pericles, qué buena onda. Lo llamé y aproveché, no pudimos ver y tal. Ustedes hicieron una película juntos. Sí, Max. hicimos nuestra tesis de grado en la Universidad Monte Ávila, fue Detrás de la Puerta, la historia documentada de Zapato 3. Y justamente ese es el tema de hoy que vamos a conversar. Nos tocó hacer ese primer documental musical oficial de la Universidad Monte Ávila. Y en ese momento hicimos lo que fue la historia del nacimiento de Zapato hasta su primera disolución en el año 2000. Bueno, esa es la voz de Max Manzano. Estamos hablando de Zapato 3 y vamos a seguir hablando. Nosotros venimos como uniformados. Sí, vinimos igualitos, Estaba viendo pero no nos eso. pusimos de acuerdo. Pero esto es que es mucho más varonil. Paola que no eso. me dijo nada del vestuario. Mira, vamos a escuchar música, la mejor música en este instante y seguimos conversando. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
los maravillosos adelantos tecnológicos que uno le puede escuchar por teléfono. Un tipo en bicicleta en Australia, con el teléfono, se pone los audífonos y se está escuchando ahorita lo que yo estoy diciendo. En el caso de él, cambia de canal, no sigas escuchando porque no te va a gustar mucho esto. Mira, Así es. Max, Nudo. que es un experto, el hombre, yo le digo Max, el hombre blanco, ¿no? Y me dice nudo. Nudo. Cuando yo el teléfono dice nudo, dice Max. Mira, Max, tenemos en línea a Darío Adames, nuevo baterista. ¿Quién es Darío Adames? Darío Adames ha sido un baterista y músico y productor fundamental en la historia del rock venezolano. Yo lo conocí en su momento por haber tocado en Cabaret. Posteriormente también lo conocí como baterista de Negus Nagas, que por cierto Pulga Nagas acaba de hacer un show de 25 años de carrera. Baterista también de los Chevy Novas, también de Caramelos de Cianuro. De hecho trabajé con él en un show en el CT. Y aquí lo tenemos como el actual baterista de Zapato 3, que vendría siendo el 7º baterista de la historia de Zapato. Bueno. Y el 4º baterista que forma parte de una producción oficial. Y anda en el carro, Max, o es idea mía. La mejor cabina que existe es un carro. ¿Qué pasó, Darayo? Encabinadísimo y contentísimo de verlos y de escuchar eso que acabas de decir tan bonito. Y Enrique, qué buena reflexión sobre los viejos tiempos que te tiraste en tu introducción. Ah, bueno, sí, es así, ¿no? No, el rock, siempre que... Porque se habla del siglo XX, 2 guerras mundiales horribles, ¿no? La cantidad de gente, tú sabes, que son 2 sucesos. Entonces, cuando se habla de las cosas bonitas del siglo XX, el rock es una de esas cosas importantes del siglo XX, ¿no? Así es. Mira, Darayo, acaba Zapato 3 de publicar su nuevo álbum en vivo. Sería el 2º álbum en vivo de toda su historia. Coincide en el año en que se van a cumplir 10 años del primer álbum en vivo, La Última Cruzada. Y ahora se lanza contigo el álbum de Zapato en vivo desde el Teresa Carreño. Me he hecho la tarea de investigar si existe alguna otra agrupación cuyo baterista haya empezado primero por un álbum en vivo en vez del álbum en estudio. Y creo que no consigo ninguna coincidencia en la historia de ninguna banda de rock. O sea que te tuvo que montarse. No, este se montó en nada, Darío. O sea, tú te montaste en meses, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que, bueno, fue más o menos como un mes donde estuve ensayando solo, porque obviamente cada quien está en distintas partes del globo, y bueno, me tocó creo que hicimos nada más 3 ensayos juntos antes de empezar una gira que empezó en Europa, después Latinoamérica, después Estados Unidos, después pudimos ir a Venezuela, y bueno, este concierto que mencionan todos, pues fue en el Teatro Teresa Carreño, que esa barajita no la tenía. Es una barajita, agrupaciones que es una de las barajitas más importantes. Acá en Teresa Carreño es algo maravilloso. es un sueño, sí, es un sueño hecho realidad, y bueno, se dio ahora con una banda como Zapato 3. Se podrá imaginar la emoción, el compromiso y todo el esfuerzo que se hizo para ese día, ¿no? Y además que, bueno, como bien lo dicen, fue grabado, ¿no? Y eso quedó tatuado, y esa fue un poquito, digamos que me tocó abrir con un disco en vivo, pero no por ser en vivo es menos importante que un disco de canciones inéditas. En este caso, haber captado esa energía, y en ese momento de la historia del país, de la cultura y de Venezuela, es realmente algo que lleva un peso fuerte, y bueno, quedó tatuado. Y creo, por lo menos nosotros estamos muy contentos de que el nivel de sonido y el nivel de audio y el nivel de la interpretación de la banda muestra una madurez y un crecimiento musical increíble, y creo que está plasmado en ese disco. Así que de verdad que denle una pasadita, ¿no? A pesar de que no son canciones nuevas, tiene una nueva energía, es un disco que tiene mucha ansiedad, que se siente mucho el rock and roll. De hecho, y de verdad que los invito. A los comediantes son los que les piden chistes nuevos, pero a los artistas les piden toca tal canción, más bien lo nuevo, cuando dicen, no, voy a tocar una canción nueva. Ay, sin embargo, la esencia de este álbum marca mucho la diferencia con La Última Cruzada. Si bien hay canciones que coinciden entre ambos álbumes en vivos de Zapato, hay unas que no se contienen en uno y se contienen en otro. La carga emotiva de este disco es diferente, ¿verdad, Darío? Bueno. Sí, definitivamente. Antes de salir a tocar era un reto en cualquier concierto, porque
bueno, para los que no saben, fue una gira que se llamó Requiem Tour, que era tributo al desaparecido Diego Márquez, hermano, músico, productor también, muy responsable de toda la música rock que pasaba en Venezuela, y era muy emotivo porque hicimos un video conmemorando a Diego, y justo antes de salir había que tragar muy duro porque, bueno, estaba... Claro. Verlo ahí en la pantalla gigante antes de salir a tocar era bastante fuerte, pero bueno, fue una de las cosas que nos tocó a todos, obviamente mucho más al resto de la banda apretar, ¿no? Mira, vamos a escuchar música, Diego, ¿no? Darío, perdón. Darío. Bueno, Diego también está aquí. Sí, señor. Está con nosotros acá. Esa es la prueba de que está aquí, ¿no? Eso. Estamos conversando con Darío Adames y con Max Manzano sobre Zapato 3. Escuchemos música y no se muevan. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Venezuela y Venezuela for everybody. Mira, Max Manzano, háblame de Zapato 3, chico. Háblame de ese trabajo nuevo. Están presentando
un disco Ujú. que fue grabado en vivo en el Teresa En Carreño. el Teresa Carreño, sí. Como dice Darío, esto es una gira en la que estuvieron por Cono Sur, estuvieron por Europa, estuvieron en Estados Unidos. Y esta grabación en el Teresa Carreño, que fue una grabación bastante ambiciosa. ¿Quién la dirigió? La dirección, querido Darío Adames. ¿Sí? Bueno, mira, realmente yo mismo cuando me llamaron diciéndome que iba a pasar ese evento, lo primero que yo dije fue, mira, hay que grabar todo, video y audio. Y entonces, bueno, todo el equipo se dispuso a hacerlo y de verdad que quedó súper bien. De hecho, hay un contenido audiovisual que está en el canal de YouTube de una marca de telecomunicaciones bien famosa ya. Ujú. Entonces, pero el audio, obviamente eso viene después del audio. El audio se grabó todo ahí. En este caso hay solamente 2 tracks, que esto es como un gimmick aquí que les digo que son del concierto que hicimos en la Concha Acústica. Ay, ¿no? lo Porque sabía. obviamente, fíjate que la última cruzada eran grabaciones de varios conciertos, digamos que para agarrar la mejor interpretación y ponerlas en un disco, pero en este caso fue habían solamente 2 tiros. Uno era la Concha Acústica y uno era el Teresa, y solamente 2 temas no son del Teresa, pero el resto del concierto es todo en el Teresa Carreño, y no necesariamente por cosas de ejecución, sino por de repente fallas en la grabación, porque es en vivo, ¿no? Ustedes saben bien cómo es eso, ¿no? Una pregunta. Entonces, Zapato tiene versiones. Sí. Hace una versión de Vampiro de Seguridad Nacional, también hace otra de Uñas Asesinas de Seguridad Nacional. Esas son las 2 versiones que ellos tienen en su repertorio. De Seguridad Nacional. Y Seguridad es curioso que menciones Uñas Asesinas, porque además de que es una versión, en este disco hicimos una versión que hizo Zapato 3 hace mucho tiempo, cuando tuvo una presentación en vivo en MTV. En MTV, en Raizónica, en el año Entonces, 97. Ujú. Correcto, hicimos rescatamos ese arreglo y lo interpretamos en esta gira. Una pregunta que yo siempre le hago a los bateristas, ¿no? Los bateristas son una especie como de músicos atletas, ¿no? Pues Sí. no es lo mismo tocar violín que tocar batería. No, pues. son los 4 miembros más del cerebro, mano. Así mismo. Ajá. Yo no sé si esto tenga que ver con lo que voy a preguntar, pero ¿tu batería es Ludwig? Ujú. Mi batería es Ludwig. Ludwig. Ah, sí. Claro, Ludwig. Sí, así es. Sí, señor. Ay, qué Esa maravilla. es mi favorita. Ya. Lo dije por... La de los Beatles, ¿cuál era? No era Ludwig. Ludwig. Ludwig Era también. Ludwig. Sí, Ringo tenía Ludwig. Exacto. Y Ringo usaba Ludwig. sí, de ahí es donde la tengo, ¿no? ¿Y qué? ¿Esa es inglesa, esa batería? No, la Ludwig no. La Ludwig creo que es americana. Ah, fíjate. Tú Imagínate. sabes que mi experiencia, sí, viendo grupos de rock, viendo bateristas de rock, hay como 2 tipos, ¿no? Hay lo que yo, ¿sabes? Los repartepalos, ¿sabes? Como el de los Who, por ejemplo, ¿no? Sí. Y también está, así como Ringo, trancadito, como el que tocaba en Cream, también, O Charlie Watts. Ginger Baker, Ginger Baker. Sí, tocaban claro. trancadito. ¿En qué línea se ubica? Yo me voy a poner esa de trancadito. A mí definitivamente, no sé, para mí la concepción de la batería es que es un instrumento que es muy ruidoso y que además necesita darle soporte al resto de la banda, y es lo que hace que realmente la gente baile. Entonces para mí es muy importante mantenerme en el groove. De hecho, yo respeté mucho el trabajo de Diego en todo lo que tuve que aprender para tocar con ellos, pero más bien lo que hice fue quitar cosas para que digamos que la base estuviese más sólida, y sin duda alguna por ahí, eso es lo que más me gusta. Todos esos bateristas que nombraste son mis favoritos, de hecho, y es por eso, porque mantienen el groove, no están echando palo todo el tiempo. Exacto. Me parece que es más importante la letra y el mensaje que la interpretación de cualquier músico, no solo el baterista. En este caso Álvaro bueno, tiene una interpretación en la guitarra que es casi como un cantante, y hay que darle espacio y una base sólida para que él pueda expresarse de esa manera, que digamos que la guitarra es parte diferencial icónica de Zapato 3, ¿no? Entonces es importante que eso fluya. Y la novedad de Jaime Verdaguer, el tecladista en los coros en este álbum también, ¿no? Mira, En vivo. Sí, correcto. Darío, Correcto, Jaime se lanzó a hacer coros y
y bueno, y lo está disfrutando mucho. Junto Y a se ve, Álvaro, se exacto. siente. Ujú. Un segundito, Max y Darío. La conversación está muy chévere. Pero vamos a escuchar música. Elton John, I'm Still Standing. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bien, continuamos aquí, amigos y amigas, en compañía de Darío Adames y de Max Manzano. Darío Adames es el baterista de Zapato 3 actualmente. ¿Y cómo se te presenta a ti, Max? ¿Como un qué? ¿Un promotor cultural o qué? ¿Quién, Darío? No, tú. Así, ¿cómo te gustaría que te presentes? ¿Eres comunicador social, músico, un promotor cultural? ¿Tú eres un influencer o qué? No, cero influencer. Ah, sí, tú no influencias a nadie. Cero. O sea, ese concepto de influencer que no es el que nos atañe hoy, cero, para nada. Pero- me gustan todos los adjetivos que dijiste antes porque sí corresponden. Promotor Sí, cultural. promotor cultural, sí. Bravo. Exactamente. Mira, tú tienes una pregunta que le querías hacer. Sí. Darío, evidentemente tú eres una persona que se ha cultivado musicalmente de conciertos, de CDs, DVDs. ¿En cuáles bandas en vivo te influenciaste para la realización de este álbum de Zapato 3 en vivo de Teresa Carreño? Bueno, hay un disco que sacó Led Zeppelin, que hizo una remasterización de un disco en vivo. Nada que más está y nada por ahí en menos. las plataformas. Lo vi, ¿sabes que lo vi en Elscore? ¡Wow!
en el 75. ¡Wow! Los vi así. Wow, qué suerte. Ellos brother. ese día estrenaron la pantalla gigante así. ¡Wow! Continúa, Darío. Dale. Qué buen inciso. Qué brutal eso, Enrique. Ok. Bueno, sabes que el disco lo mezcló Iker Gastamisa, que Iker Gastamisa era uno de los tecladistas oficiales del grupo Témpano. Él y yo tenemos mucho rato trabajando acá, incluso estamos tocando juntos en algunas cosas, y cuando le llevé el material a él para que lo mezclara, le puse el disco, le dije, mira, necesito que escuches la ansiedad que hay en este disco, necesito que escuches la humanidad que hay en este disco, y que sea una referencia, y creo que lo logró, lo tradujo súper bien y lo logró, ¿no? Y es un disco que tiene mucha humanidad. Yo fui el que hice la edición del disco y dejé muchísimas cosas, dejé el 80% de las cosas tal cual como se grabaron, simplemente lo que hice fue limpiar algunas aberraciones sonoras o algunas cosas raras, pero el disco está tocado, es un disco realmente en vivo y creo que se siente, creo que es un disco que tiene mucha ansiedad y mucho rock and roll, yo creo que por la madurez y por la emotividad que había en la banda y se tradujo bien a nivel musical, y creo que por eso este disco tiene esa diferencia, ¿no? Y este álbum ya se puede escuchar en plataformas digitales, obviamente, desde hace ya semanas, pero este álbum va a tener una edición en vinil, Darío. Sí, ya hicimos un primer disco que también fue, pero eso fue como un regalo, digamos, corporativo de esta misma empresa de comunicaciones que les comentaba. Uh-huh. Hicimos solamente digamos que un lado, pero no, obviamente por las limitaciones del vinil no caben 19 temas, así que ahora estamos trabajando en hacer este disco en vinil doble y en CD también, porque a pesar de que no hay mucha gente que todavía tiene aparatos para escuchar CD, es una manera de darlo físicamente y definitivamente una manera de escuchar el audio sin compresiones y sin limitaciones, que es lo que la gente se pierde cuando escucha música en plataformas digitales, ¿no? Viva el sonido del vinil. No hay nada como un siempre vinil. No, queremos- pues yo no, siempre- o sea que yo no comparto eso. Estoy oyéndolos a ustedes dos hablar súper emocionados del vinil y yo no comparto eso. ¿Por qué? ¿Y cuál es el formato tuyo que es No, el yo defiendo fidedigno? más el CD, Enrique, que el vinil. Claro. Fíjate que el vinil, yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, yo grabé un disco en vinil, un disco, Ok. para que tú veas. Correcto. Entonces tú ibas a la radio con ese disco y lo ponías una vez y la aguja, ya la vez que lo Sí. pasaba, a la cuarta vez oía. O sea, entonces la gente lo que agarraba era, grababan ese disco en tape, que también era El cassette. en cassette, y ahí se quedaban, ¿no? En cambio con los CD, ya no era una réplica. O sea, no hay, porque es igualito, y tú no sabes Sí. cuál es el original. Eso es inimaginable. Que una copia, que tú hicieras una copia de algo y no supieras cuál es el original. Eso es El inimaginable. original. Ya. Sí, el vinil, a pesar de que hay un comeback y una cuestión como de moda que está volviendo, o quizás cíclica, es un formato que tiene muchas limitaciones. Ya empezando porque el mastering lo tienes que comprimir en ciertas frecuencias para que la aguja no salte, y ahí le estás quitando información. Igual que el MP3, el MP3 es una compresión de audio que hace que te pierdas la mitad de la película, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo me quedo con el CD, a pesar de que no hay... Lo ya ideal, yo casi, creo, pero que los CD deberían venir, venderlos en el tamaño, o sea, el cuadrado del vinil. Tú compras el vinil con todas las cosas sabrosas que tiene el disco vinil, o sea, las fotos, pero cuando lo ves, adentro está un CD, pues. Mira, pero con estas tres posturas distintas de que Enrique defiende el cassette, yo el vinil Yo no defiendo y, el cassette. y Darío el CD, eso da para otro programa también que hablemos de los tres formatos. Yo, a mí no yo defiendo el CD, man. Ok, entonces son 2 contra 1. no, pero viene en formato físico. Sí, porque el CD... Estén pendientes por la página zapato3.com o por el Instagram zapato3, que vamos a estar anunciando cuando va a estar este disco en físico, porque realmente vale la pena. Y fechas Además que en el cono sur, ¿no? El diseño del disco lo hizo Fernando, la portada del disco lo hizo Fernando. O sea, es un producto que está hecho literalmente por la banda en 89%. O sea, así que de verdad que, o sea, el que le gusta Zapato 3 y el que no, es un disco que puede impactar positivamente. Y Mira, Darío y Max, oigan Ujú. esta historia. Hace muchos años, un amigo mío que en ese momento era quizás el mejor guitarrista de rock
de su momento y de la historia del rock en Venezuela. Álvaro Adip Falcón. Casta. Adip Casta. Adip Casta. Monstruo. Ok, exacto. Negrito así con un afro único. Él fue el que me puso a mí Jimi Hendrix por primera vez. Adip. Me mira, Enrique, escucha esto. Y nunca volví a ser el mismo después de escuchar a Jimi Hendrix. Bueno, una tarde me dice Adip, acompáñame, que tengo que grabar en estudio en Continente. Eso queda enfrente del Liceo Andrés Bello. Ahí queda. Y me voy con Adip a grabar un disco. Que yo tenía que grabar. Bueno, y menos, era un disco de larga duración lo que estaban grabando. Y me quedo ahí y tocan, y voy y me como un sándwich y regreso al estudio y dormí esa noche en el estudio. Ahí me levanté tempranito, como a las 7 de la mañana, nos levantamos, tomamos un café por ahí. Ese disco fue Lady WC. Uf, Lady WC, Wow. discazo, Esa noche. una monstruosidad de Qué álbum. brutal. Se grabó esa noche que dormí en el estudio oyendo a esos motos tocar. De los mejores discos que se hayan hecho en la Así historia es. del rock venezolano. Yo lo supe, pasaron años para que eso se considerara así, Max. Sí. En su momento bueno, era un disco importante, Sí. pero a través de los años se considera un disco valioso. Y yo cada vez que lo oigo me gusta más. Pues. Así es. Muy adelantado para su época. El punto es que han pasado 55 años desde Lady WC hasta este último disco de Zapato 3 que acaba de salir. Ya sabe toda la gente, lo pueden escuchar en plataformas digitales próximamente en formato vinil doble. Y Darío, ¿algún tubazo que nos puedas dar antes de cerrar la entrevista? Bueno, estamos a punto de cerrar una gira que va a empezar en el mes de junio por Sudamérica y posiblemente Europa a finales de año. Así que bueno, y tenemos ganas de también de tratar de ir a los estados donde no pudimos ir este año, que pasó este 2023, en el 2023. Así que bueno, por ahora el disco, estamos trabajando canciones nuevas, ya tenemos más o menos un poquito más de la mitad del disco, digamos que maqueteado, por decirlo así, y tenemos ganas de cerrar el año con disco nuevo, hacer gira nueva, o sea, el Zapato 3 está vivo, vamos a seguir dándolo y bueno, están pendientes. viene un por fiscal. nuestras redes Darío está estamos hablando en desde un carro y viene un fiscal, lo va a agarrar por esta parte. Le está tocando el vidrio. le Darío, voy a sacar mi licencia venezolana. detrás de ti hay un fiscal tocando el vidrio. Es mejor que nos despidamos, ¿ok? Mira, Darío, muchas gracias, compadre, por esta... Gracias a ti, Enrique, gracias por esta oportunidad y encantado de verte, hablarle a la gente de mi país, pana, conectar a través de ustedes. Gracias y qué bueno que sigan existiendo estos espacios, hermano. Bueno, sí, señor. Queda pendiente el debate de CD versus vinil, querido Darío. Mira, Eso. hombre blanco. Zona siguiente, querido Nudo. Gracias, Max, por aceptar esta invitación de hablar de rock and roll. Love you very much. Me Igualmente, too. gracias a Paola Mucciotti, nuestra productora, a la gerente, a la jefa, Johara Paredes, en los controles, Víctor González, apretando, está bien. ¿Ah? Y en la edición y montaje, el nunca bien ponderado Kevin Aguirre. ¿Qué pasó? Mañana seguimos.